Mi propósito en esta noche obviamente es darle un vistazo a vuelo de pájaro al libro de Eclesiastés, enfocándome únicamente en algunos pasajes, muy pocos pasajes que nos ayuden a entender no solamente de qué se trata este libro tan peculiar. Así que yo quisiera poder ayudarlos a entender de qué se trata este libro tan particular, pero también por qué todos nosotros necesitamos familiarizarnos con el contenido de Eclesiastés. Tú y yo necesitamos eso. Una lectura superficial de este libro puede llevarnos a pensar que fue escrito por un filósofo existencialista amargado de la vida. De hecho, alguien decía, definitivamente Eclesiastés no se puede leer con un cuchillo al lado, porque te dan ganas de cortarte las venas. Bueno, no, la realidad es que Eclesiastés no fue escrito para llevarnos a la desesperación. El libro de Eclesiastés, y esto es clave, hermanos, el libro de Eclesiastés fue inspirado por el Espíritu Santo para arrancar de cuajo los ídolos en los que solemos poner nuestra confianza para una vida plena y feliz, pero que a la larga solo producen más frustración. El objetivo del libro es enseñarnos a vivir sabiamente en el mundo de Dios, bajo las reglas de Dios, y buscar en Él, y no en las cosas creadas, la alegría, el gozo, el sentido, el propósito que solo Él te puede dar. Aun cuando no seamos capaces de entender plenamente qué es lo que Él está haciendo. Y el libro de Eclesiastés definitivamente tiene varios pasajes que son muy enigmáticos. Y yo quiero mostrarles que eso no es un defecto del libro, eso es parte de su virtud. El hecho de que el libro sea enigmático. De hecho, Salomón introduce el libro sin anestesia, con una dosis de realidad. Desde el inicio del libro, Salomón nos confronta con un cuadro de la vida tal cual es. ¿Cómo comienza Salomón su libro? Versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ya se introdujo. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Salomón se presenta en este libro, que es el autor del libro, como Kohelet en hebreo. Y esta es una palabra relacionada con la asamblea. Kohelet es la persona que convoca a un grupo de personas para enseñarles. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego en la Septuaginta, la palabra que tradujo Kohelet fue Eclesiastés, y de ahí viene el título de nuestro libro en español. Así que lo que tenemos en este libro no son las reflexiones privadas de un filósofo que está en una torre de marfil pensando qué es la vida, cuál es el propósito de todo esto. No, es el mensaje de un predicador que nos instruye con mucha franqueza sobre la vida debajo del sol. Y lo primero que hace es englobar todas las experiencias nuestras en esta vida en una sola palabra: vanidad. Vanidad. Del hebreo Hebel. Bueno, esta es la idea de la palabra hebrea Hebel. Esta palabra es una de las piezas claves para entender el mensaje de todo el libro. Aparece varias veces en el libro de Eclesiastés, una y otra vez, y significa literalmente vapor, aliento, señala algo frágil, algo efímero, algo que es imposible de atrapar. En el contexto del libro, Hebel no solo describe lo breve y pasajero de la vida, sino también lo frustrante, lo enigmático, lo desconcertante que puede llegar a ser la vida en este mundo caído.
No es simplemente que la vida pasa rápido. Es que muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. ¿O no es así? No, pastor, nosotros somos cristianos. No. Óyeme, tú puedes creer en la soberanía de Dios, tú puedes creer que Dios tiene un plan maravilloso para este mundo, pero mi hermano, mi hermana, en esta vida pasan muchas cosas que nosotros no entendemos. Y para enfatizar la idea al máximo, Salomón se vale de lo que en hebreo se llama un superlativo idiomático. ¿Y eso qué significa? Bueno, es repetir el sustantivo para llevarlo a su máxima expresión. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como cuando la Biblia dice que Cristo es Rey de Reyes o Cantar de los Cantares. ¿Ven? Si tratáramos de expresarlo en español, sería como: la vida no solo es vanidad al cuadrado. Así lo diríamos en español. Es vanidad en su máxima expresión. Y no debido a una especie de accidente cósmico, no es una falla del sistema. La frustración, la brevedad, la fragilidad de la vida forman parte del juicio de Dios sobre este mundo caído. Jebel, mis hermanos, es como un grafiti escrito sobre la creación caída para recordarnos que este mundo no funciona como fue diseñado originalmente. Este mundo no funciona bien. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 20, que la creación fue sometida a vanidad. Pregunta, ¿quién la sometió a vanidad? El mismo que la sometió en esperanza. En otras palabras, Dios sometió este mundo al Jebel. Esa frustración no está fuera del plan de Dios, del control de Dios, del decreto de Dios. Él sigue siendo soberano, incluso sobre lo que a nosotros nos resulta incomprensible. El desconcierto de la vida, mis hermanos, no es una anomalía, es una señal. Es una señal de que este mundo no es nuestro hogar permanente y de que de que no debemos exigirle a la vida lo que la vida no puede darte. ¿A ti no te da la impresión de que hay gente en esta vida que está gozando más que tú? Mira, eso es falso. Eso no es real. La vida real aquí aburre. La vida más adelante, de hecho, no voy a poder entrar en ese tema hoy en la noche porque esto es un vistazo general. Pero si lees los versículos 4 al 11 del capítulo 1, te vas a dar cuenta que Salomón nos dice aquí que la vida es cíclica, monótona, insatisfactoria. Las cosas aburren en este mundo. Así que no debemos exigirle a la vida que la vida nos dé lo que no puede dar. Por eso, mi hermano, cuando la vida no encaja, cuando las piezas no cuadran, cuando las respuestas no llegan, no es para arrastrarnos a la desconfianza, es para llevarnos a confiar en el Dios que sí lo entiende todo. Porque el enigma es para ti, para mí, no para Él. Así que mi hermano, Salomón no está tratando de arrastrarnos a la desesperanza. Salomón está tratando de ayudarnos a ver las cosas como son. ¿Para qué? Para que no vivamos bajo falsas expectativas. De ahí la pregunta del versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Esta palabra provecho es un término comercial. Es el beneficio neto de una transacción, es decir, lo que queda después del retorno de la inversión, después de cubrir los costos. Y lo que Salomón te está diciendo es: cuando tú pases balance al final de tu vida debajo del sol, ¿cuál será tu ganancia? ¿Qué te quedará de todo el tiempo, el esfuerzo, la energía que invertiste persiguiendo lo que deseabas? Y Salomón no responde esta pregunta de inmediato, no, él la va a responder después. Pero él quiere que la incomodidad haga su trabajo. Y yo también. O sea, mi propósito en esta noche primero es incomodarte.
porque es el propósito del libro. Él quiere que dejemos de anestesiarnos con ilusiones. ¿Sabes por qué? Porque solo entonces tendrás el oído y el corazón preparado para recibir la sabiduría que viene de Dios. Nosotros pasamos la vida anestesiándonos. Y Salomón te opera sin anestesia. ¿Qué es lo que tú pretendes lograr? Pregunta Salomón, en todo lo que te afanas debajo del sol. Y aquí tenemos otra frase clave del libro, aparece 29 veces en Eclesiastés para señalar todo lo que ocurre en este mundo, es simplemente eso. En cualquier lugar donde brilla el sol, o sea que no pienses que la vida es un problema en República Dominicana, no es un problema en el mundo entero, donde brilla el sol. Eso es lo que experimentamos como seres humanos, aquí y ahora. Obviamente Salomón no está negando la vida después de la vida, pero ese no es su foco de atención. Su punto es que cuando llegue la hora de partir, todo lo que lograste con tu esfuerzo tendrá fecha de expiración. La vida debajo del sol se parece mucho a construir castillos de arena. Trabajamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, por un tiempo parece que estamos logrando algo hasta que sube la marea. O hasta que llega la ola final de la muerte y te derrumba el castillo. Eso no es pesimismo, es honestidad. Fíjense, el pesimista es el que dice nada vale la pena. Eso es lo que dice el pesimista. Pero lo que Eclesiastés te está diciendo es que estás buscando donde no debes buscar. Si tú crees que hay algo debajo del sol que le va a dar sentido a tu vida, plenitud, felicidad, esperanza, propósito, estás buscando donde no debes buscar. El problema no es que tengas deseos demasiado grandes, es que estás buscando satisfacer esos deseos en lugares demasiado pequeños. Ahora, Salomón no llegó a esa conclusión teorizando en una oficina con aire acondicionado, sino después de haber convertido su vida en una especie de laboratorio, para luego poder decirte con autoridad, óyeme, ya yo lo probé y no me resultó. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Una invitación a disfrutar sin endiosar. Una invitación, ya vimos un vistazo de la vida tal cual es. Ahora veremos una invitación de Salomón a disfrutar sin endiosar. En el versículo 12 o a partir del versículo 12, Salomón comienza su experimento. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento o apacentar el viento. ¿Tú te imaginas levantarte por la mañana y encontrarte un vecino tuyo que coge para acá y coge para allá y tú le dices, vecino, ¿qué hace? Y dice, persiguiendo el viento. Salomón dice, eso es la vida debajo del sol. Si todo lo que tú tienes, lo tienes debajo del sol. Dice, es correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Salomón se propuso descubrir por experiencia directa si había algo debajo del sol que pudiera darle al hombre sentido y satisfacción duradera. Y comenzó por el conocimiento. Si tú has leído tu Biblia, sobre todo en el primer libro de Reyes, sabrás que Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría, ¿recuerdas? Y Dios le dio lo que le pidió. Salomón tenía más sabiduría, más capacidad intelectual y más recursos que cualquier otro hombre de su época y probablemente de esta también. Sin embargo,
Mientras más entendía el mundo y la vida, más consciente se volvía de su complejidad, de sus contradicciones y de sus injusticias. Por eso dice en el versículo 18 que en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. En palabras más sencillas, mientras más conoces, más te duele. Salomón llegó a entender muchas cosas. Y de hecho lo vemos en el mismo libro de Eclesiastés. Y eso lo frustró más. Mírenme, hermanos, cuando el conocimiento se convierte en un fin en sí mismo, termina produciendo más frustración. Todo ese trabajo intelectual es como tratar de atrapar el viento. Así que Salomón, recuerden que esto es un vistazo a vuelo de pájaro, decidió probar con el placer. Ahora, debo decir que Salomón no vivió la vida loca. Salomón no lo hizo como un necio desenfrenado, sino con un control deliberado. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. O sea, Salomón en este experimento quiso probar con el placer, pero sin perder el control, porque quería entender. Probó con la alegría, el vino, la risa, el sexo, tratando de ver si el disfrute de la vida podía ofrecerle lo que el conocimiento no le había dado. Pero ¿saben qué? Llegó exactamente a la misma conclusión. El placer te puede dar un alivio momentáneo, pero no le puede dar sentido a tu existencia. Luego vinieron los grandes proyectos. La acumulación de posesiones, incluso la satisfacción sexual sin límites. Salomón tuvo lo que muchos hombres soñarían tener: 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Algo que llama la atención en esta sección del libro es el uso repetido del pronombre posesivo mi o me. Salomón construyó casas, plantó viñas, versículo 4, creó huertos, jardines, versículo 5, hizo estanques para regar sus bosques, versículo 6, pero no para el disfrute del pueblo, sino para su propio deleite personal. Salomón se dedicó a construir su propio Edén, su propio paraíso. Dice en el versículo 10, oigan esto, hermanos, que él no le negó a sus ojos nada de lo que desearan. ¿Ustedes se imaginan eso? Todo lo que Salomón quería lo tenía. Y cuando pasó balance de todo lo que había hecho y de todo lo que había disfrutado, terminó en el mismo punto, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Ahora, debo aclarar, no es que el placer o el trabajo sean pecaminosos en sí mismos. El problema es cuando tú le pides al placer o al trabajo que te provea identidad, seguridad y esperanza. Cuando sigues creyendo que el próximo viaje, el próximo logro, la próxima experiencia, las próximas vacaciones van a llenar permanentemente el vacío de tu alma. Es increíble cómo uno se la pasa, ¿verdad?, planificando sus vacaciones. Y es bueno ir de vacaciones, genial. Te vas, vuelves, y al final te quedan algunas cuantas fotos y algunos recuerdos. No hay nada de malo en eso, pero ya se fue. A mí me encanta el chocolate, y el otro día decía, mira, la próxima vez que te comas un chocolate, recuerda que el chocolate solo dura 5 segundos en el paladar, porque ni siquiera cuando está bajando por el esófago te gusta. O sea, no es que dices, no, tú te comes un chocolate, dura lo que te dura en la boca, y de ahí después la gordura.
Eso es la vida. Ese es el placer por el placer en sí mismo. Yo voy a llegar al placer bueno ahorita, pero no he llegado todavía. Acuérdate que yo te quiero incomodar, porque es lo que Salomón quiere hacer. Cuando sigues creyendo en todas esas ilusiones, te vas a frustrar y te vas a frustrar. Mi papá nos contaba un cuento cuando yo era niño de un individuo que quería tierra. Yo quiero tierra, hay gente que vive soñando con una finquita. Y una persona le dijo: mira, fulano, yo voy a hacer un experimento contigo. Ponte en el centro de mi finca, comienza a dar vueltas en círculos concéntricos cada vez más amplios, y toda la tierra que tú consigas alcanzar hasta las 5 de la tarde tuya. El tipo comenzó a correr y a correr y a correr, a correr sin parar. Y mientras más grande veía el terreno, más ambicioso se ponía. Hasta que a las 5 de la tarde le dio un infarto y se murió. Y una persona le preguntó al amigo que le estaba contando la historia: ven acá, y por fin, ¿cuánto terreno logró tener? Y dice: 6 pies. 6 pies bajo tierra. No va a ser más de ahí. Óyeme, créeme. No va a ser más de ahí. No sigas creyendo en ilusiones que te están engañando. Te están vendiendo gato por liebre.